Aquí empieza el guión para mi respuesta a esa chica existencialista. La verdad, que toca pisar fuerte aquí, porque en serio que sus argumentos son bastante malos. Muy buenas a todos, puesto, lo que nos reúne hoy aquí es esta usuaria, que ha hecho un vídeo sobre antinatalismo. Aquí, he venido en son de establecer una discusión sana, respondiendo a sus argumentos con el rigor y la cortesía que me son características. Cabe aclarar que para quienes no conozcan a esta chica, ella es existencialista, algo que para quienes me conocen, saben que es una perspectiva que rechazo. Tengan eso en cuenta. Para ella, la existencia precede a la esencia, mientras yo defiendo fehacientemente que la esencia precede a la existencia, que los fines son descubiertos y no autoasignados, bla, bla, pues esta bandera resume bastante mi manera de ver las cosas. Ahora bien, el primer argumento que presenta, es el así llamado, argumento la imposición. Dice así: reproducirse es sinónimo de condenar a alguien a la existencia sin su consentimiento. El argumento dice así: al concebir, estás imponiéndole a alguien a vivir a una persona, sin posibilidad de que la otra persona por nacer diga que no o cosas por el estilo, es inmoral. A su vez, cita a Immanuel Kant, en cómo el procrear es usarla como un medio para un fin y no un fin en sí mismo, lo que va contra el imperativo categórico kantiano. Al concebir, se estaría él creando a un humano como una herramienta, pues surge por motivos hedonistas o de mera presión social, obviando la humanidad del neonato. También, otro argumento auxiliar es el principio que menciona, sobre si una decisión que está en nuestras manos sobre la otra persona le afectaría de forma irreversible o en gran magnitud, es preferible el no tomarla. Esto aplicaría a la procreación. Bien, hay muchos errores en estos argumentos, vayamos por partes. Bien, lo primero que tenemos que aclarar, es algo que se ha pasado por alto. Immanuel Kant, y esto debe quedarle claro a cualquiera que lo haya leído, es un filósofo que defendía una ética deontológica, es decir, una ética orientada al deber, a las obligaciones morales, haciendo un juicio analítico de lo anterior. Una obligación moral es por definición, algo que pone restricciones de a qué se hace o se deja de hacer, es decir, el núcleo mismo de su ética parte de la premisa de que el consentimiento no es la primacía superior, pues la ética de Kant, al ser tan racionalista, él mismo deja en claro, que los sentimientos u otras variables contingentes que influyen en que una persona obre en sintonía con el deber, no obraba conforme a él. Es decir, para Kant, las personas no deben obrar meramente en sintonía con el deber, sino que establece una relación causal en donde, el deber debe moverse por un sentimiento de deber, por una convicción del mismo, siendo desechables las emociones auxiliares en sincronía con eso, se obra por el deber, no solo conforme a él. Con esto, es evidente que el argumento muestra una incomprensión de la ética kantiana, en donde, Kant, pensaría ante todo si tal obra puede volverse ley universal, dejando variables como el sufrimiento de lado. Por otro lado, al ser una ética deontológica, es decir, una ética donde el consentimiento puede verse pisado si es necesario por obrar conforme al deber, el pensar que Kant podría decir o argumentar que procrear está mal sería algo imposible. Y hablando de imposible, hay dos falacias, la falacia del nirvana y la falacia de exageración del disenso, que se repiten en los tres argumentos principales presentados en el vídeo. La falacia del nirvana, es por definición, rechazar un accionar o decir que está mal por ser imperfecto. En este caso, aplicaría del libro, porque el pedir que es necesario o como mínimo, ser una variable importante el consentimiento de la persona por nacer cuando ésta todavía no existe es un requisito imposible y por ende, totalmente descartable para cualquier debate serio, porque el proponer criterios imposibles como algo de donde partir no corresponde. Que hablando de consentimiento, quiero comentar algo que leyendo el libro Anarquía, Utopía y Estado de Nozick aprendí. Muy posiblemente quienes están viendo este vídeo no conozcan el libro, ya que como tal, es un libro de filosofía política y no de filosofía ontológica como el existencialismo, pero aún así, las críticas que plantea Nozick al libertarismo son bastante aplicables aquí, pues no es raro que varias personas como el Picalibro considere que los libertarios son existencialistas. Bueno, me desvío del tema, la crítica es así. En la primera parte del libro, Nozick aborda como la noción de consentimiento como el pilar central del libertarismo rothbardiano es sumamente impráctica y poco realista, porque analizándolo bien, nosotros vamos contra el consentimiento de las personas de un modo sumamente cotidiano, es decir, tú por ejemplo, vendes algo, no le dices a tu cliente dónde puede conseguir por ejemplo chiquisitos a un precio más bajo, aun sabiendo que él cambiaría de opinión e iría a comprar a ese lugar a partir de ahora.
Es decir, eso es solo un ejemplo, de cómo para poder tener una vida normal, necesitamos el ir contra el consentimiento de las personas de una forma cotidiana, si no, la convivencia sería prácticamente imposible. Es lo que solían decir las feministas de que solo el sí es sí, yendo exactamente por el mismo consentimiento impracticable. De hecho, yo soy un ejemplo de esto al hacer esta respuesta sin el consentimiento de la creadora, cuando si bien, ella ha dicho ser abierta, no hay garantía de que se tome este vídeo de buena forma, pero yo aún así, voy contra ese posible consentimiento, porque mi libertad de expresión está por encima de los sentimientos ajenos. Ahora bien, muy posiblemente se te está cruzando por la cabeza lo siguiente: bueno, sí, el consentimiento absoluto no es posible ni ahora ni nunca, pero en el caso del recién nacido, al ser algo tan trascendente, puede considerarse como una excepción. Yo respondería a la dama o caballero que haya pensado esto, que la gente que se arrepiente de ser concebida es una ínfima minoría, casi nadie realmente se lamenta en que sus padres no las hayan concebido, muchos critican a sus padres, pero casi nadie realmente se arrepiente de haber nacido y desearía el no hacerlo, por lo que con esto, dado que los casos en donde los hijos desean no haber sido concebidos es bajísima, puede considerarse que las probabilidades de que protesten ser bajísimas y de hasta eso es puesto en duda, porque estos casos están rodeados de posibles fraudes. Hablando un poco del argumento respecto a que los padres estarían violando la ética kantiana, en donde ellos tratan a sus hijos como medios para un fin, por el simple hecho de saciar su deseo de procrear. Ahora bien, esto es una evidente falacia de correlativo suprimido, donde se está tergiversando el significado original, donde meramente porque hay un anhelo de placer en la crianza, donde se desea hacerlo por el mero placer de serlo es algo malo. Ante todo, esto es algo que trato Psicoblog, el hacer algo porque nos dé satisfacción no es para nada una razón inválida para no hacer algo, porque el mero hecho de hacer algo, al menos en parte, por el placer de hacerlo, no implica para nada una deshumanización de la otra persona. Eso es simplemente un prejuicio, porque con esa misma lógica, podríamos decir que las amistades es ver a la otra persona como herramienta, porque tú estás con esa persona porque disfrutas hacerlo. Pasando a otra cosa, se cae en un sofisma sinceramente común y que sinceramente ya es muy viejo, que es confundir libertad con omnipotencia. Primero, hay que partir de la base de que somos seres finitos, con limitaciones, y que esas limitaciones no privan nuestra libertad, sino que al contrario, el concepto de libertad solo tiene sentido si existen límites a nuestras capacidades. El decir que una persona se le está imponiendo el nacer sin su consentimiento, es exactamente lo mismo que decir que una persona no es libre si no puede dar un salto que la haga saltar el mar desde Estados Unidos hasta el Ártico. No, una persona es libre en la medida donde no se le ponen restricciones, la tan proclamada por mi libertad negativa, que es la única libertad coherente. Aquí, se cae de nuevo en la falacia del nirvana, en donde si no se nos es posible el hacer X, aun cuando no es por acción u omisión de alguien, es una imposición. No, eso es un requisito imposible. No somos ni tenemos por qué ser todopoderosos para ser libres. El segundo argumento, el susodicho argumento del riesgo, cae en el mismo problema, exagerar el disenso, donde asume a fortiori que la vida es sufrimiento inherente y profundamente doloroso, donde es algo cruel para la persona por nacer. Aquí se comete el mismo error, la falacia del nirvana, exageración del disenso y falacia de afirmación gratuita, en donde nos dice que la vida es sufrimiento, no obstante nunca se pone a explicar por qué sería un sufrimiento por sobre todas las cosas. Lo que puedo decir, es que realmente no hay mucho que contestar sin salirnos del tema. Considera que el ser humano tiene una probabilidad de sufrimiento intenso. Solo puedo decir a esto que es otra falacia del nirvana, el sufrimiento es parte de la vida y hay que asumirlo como tal. El dolor tiene un propósito y es el hacernos valorar los buenos momentos y el reorientar nuestra conducta, es algo natural que no es malo en sí mismo. Al tercer argumento, que por lo menos quien lo escribió lo hizo con más calma, parte de la idea de que es innecesario existir, es decir, armemos esto en una estructura de silogismo. Premisa 1, existir implica sufrimiento. Premisa 2, el existir es innecesario. Premisa 3, procrear es traer a una persona a la existencia. Conclusión. El traer nuevas personas al mundo es algo inmoral.
Ahora bien, se vuelve con el tema de sufrimiento, lo cual es exagerado, pues hoy en día, tenemos una calidad de vida bastante alta, en donde una persona de clase media vive con más comodidades que una persona rica de hace siglos atrás. Más allá de ciertas cosas, estamos viviendo la época más pacífica en la historia de la humanidad, pero dejando eso de lado, hay una falacia de petición de principio aquí, consiste en pensar que el ser humano es innecesario. Eso es categóricamente incorrecto, porque el ser humano no es un medio, es decir, algo es necesario o innecesario porque cumple un determinado fin, y otras veces se usa la palabra innecesario como sinónimo de no vale la pena gastar recursos en esto. Ahora bien, el ser humano no necesita servir a un propósito mayor como una guerra o un ser divino para que su existencia por sí sola sea autorreferencial. No necesitas de un motivo divino, es decir, aquí noto que la persona que argumentó esto, estaba en un proceso de duelo en donde dejó de creer en Dios, pero varios elementos de esa creencia siguen en su mente y pasa a un nihilismo en donde nada tiene sentido y sin Dios no hay motivo para existir. Solo me limitaré a agregar esto, que es el punto final, que como tal, todo ser humano tiene un propósito ya preestablecido cuando nace, solo debe descubrirlo. No es necesario que Dios exista para pensar de esa manera, del mismo modo que uno puede defender el iusnaturalismo sin ser católico. No, tú no eres innecesario como ser humano, porque eres un fin en sí mismo, tu propio ser es un algo que ya tiene valor en sí y no es necesario ser parte de un engranaje, como si del comunismo habláramos para tener dignidad. El ser humano nunca es innecesario, ni demasiado, ni nada de eso. Bueno, eso fue todo. Realmente considero que el antinatalismo como se lo ha presentado tiene huecos teóricos sumamente hondos, que hasta me atrevería a decir que es antihumanismo disimulado. Obviamente no considero que Sorelli tenga esa intención. En este vídeo, siento que es más una pieza de literatura que una pieza de filosofía en el mejor de los casos, porque más que argumentación, escucho pesimismo puro. En cualquier caso, si bien no considero que los argumentos antinatalistas presentados en el vídeo sea bueno, por lo menos podemos decir que ha permitido un poco de difusión de filosofía. Quizás este no sea el único vídeo de ella que responde, pues otra cosa está su vídeo de psicología, en donde si bien, es cierto que lo que dice Pipenino sobre la psicología como ciencia, realmente sí se pueden hacer cuestionamientos serios a la psicología desde la filosofía de la ciencia, porque hay aspectos bastante pseudocientíficos en esa disciplina, como la psicología evolutiva, donde se abusa constantemente de hipótesis ad hoc, cuando es algo que no debe hacerse en filosofía de la ciencia. Hasta el propio darwinismo ha recibido algunos cuestionamientos serios, ya que se ha dicho que cae en la falacia de afirmación del consecuente. En fin, en su versión original, el término pseudociencia era para referirse a disciplinas no científicas ampliamente aceptadas en el ámbito académico. Si Solengi está viendo este vídeo, agradezco tu tiempo y el haber llegado hasta aquí. Termino el vídeo citando a Godofredo Leibniz, en oposición de Schopenhauer: vivimos en el mejor de los mundos posibles.